Buenos días, yo soy la docente orientadora de la institución educativa y gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por brindarnos el espacio. Señora Paola, me gustaría por favor que empecemos con una pequeña descripción de la población del colegio. Acá en la institución educativa tenemos alrededor de 2.800 estudiantes. Yo creo que es la institución educativa con mayor número de estudiantes del municipio de Itagüí. Tiene 4 jornadas, la mañana, la tarde, la noche y la dominical, de preescolar a 11, y en la nocturna y en la dominical se atiende a adultos. ¿Cuáles serían como las características en términos generales? En términos generales es una población con altas capacidades, puede ser. Pero ya hablando de sus problemáticas, podríamos hablar de niños y adolescentes que viven en familias generalmente monoparentales, es decir, cuando la madre de familia o el padre es la única figura en la crianza de los niños, ¿cierto? Generalmente son familias monoparentales con jefatura femenina. Ya en la dinámica familiar se presentan problemáticas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Eso es un poquito recurrente. Mucha problemática de consumo de sustancias psicoactivas, no necesariamente por el estudiante, sino por algún integrante de la familia. En baja proporción pueden haber situaciones difíciles como el abuso sexual, lo digo pues, pero es en baja proporción, pero también se pueden llegar a presentar en la institución. Problemáticas relacionadas con situaciones emocionales en los adolescentes, depresiones, ansiedades, puede llegar a haber ideación suicida, y todo eso fundamentado como en muchas crisis familiares, ¿sí? Mucha problemática en los vínculos familiares, que son el detonante de situaciones emocionales o comportamentales en los niños y en los jóvenes. Entonces usted mencionaba el trabajo de prevención que nosotros proponemos va relacionado sobre todo a la droga, ¿cierto? Entonces se mencionaba que en esa población también se presentan problemas de consumo. Entonces, en su experiencia, en el ámbito de trabajadora social, aquí en el colegio, ¿cuáles son las mayores problemáticas de los alumnos relacionadas al consumo de sustancias? El consumo de sustancias se presenta en la jornada ya de la mañana con los adolescentes, porque en la tarde están los niños, ¿sí? Si bien se dice que el consumo de sustancias psicoactivas cada vez se presenta en una edad más temprana, ya tipo 9 años, 10 años, sí, eso es verdad. Sí. Pero acá, pues, lo que hace que yo estoy laborando en este colegio, no he tenido ningún caso con niños de primaria. ¿Sí? Se evidencia es en bachillerato con los adolescentes y en la nocturna y en la dominical con los adultos. Con los adolescentes hay varios casos de experimentación. Ellos quieren probar, quieren saber los efectos de las sustancias que en el medio o en ese ámbito social en el que ellos están son como las más populares, ¿sí? Y igual en la nocturna y en la dominical ya son personas con un consumo más habitual. ¿Usted tiene idea de más o menos cuáles son las que más consumen? Bueno, la sustancia que más se consume es la marihuana, ¿sí? Tanto con adultos como con adolescentes. Esa es la que más experimentan y la que uno observa que consumen de manera más constante. Cuando hay policonsumo es porque hay marihuana, base de coca o lo que uno conoce pues como perico, ¿sí? También el popper hace parte como de estas sustancias, sobre todo en los adolescentes. De pronto como se está recurriendo últimamente mucho a todo lo que se llama las pepas, ¿cierto? Anfetaminas y todos esos medicamentos psiquiátricos, frente a los cuales los jóvenes pueden acceder con mucha facilidad. Pero de todas esas, prima la marihuana. Y lo que se conoce como, ya pues actualmente, la marihuana tiene un nombre que se me pasa por alto, ¿cómo es que se llama? No sé. En el transcurso de la entrevista te digo cómo. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que se evidencian en el colegio como tal de esas personas que consumen sustancias? Bueno, uno viene observando que el joven ha pasado de la experimentación a un consumo más social o incluso habitual, cuando en su comportamiento empieza a haber como apatía por el estudio, desmotivación, pueden tener un cambio en su comportamiento, se puede tornar un poco más hostil, un poquito más agresivo,
con el docente, con las figuras de autoridad. Cuando se habla con las familias, esas mismas características se dejan ver en las relaciones familiares. Entonces la mamá también empieza, o el papá empieza a contarnos sobre que el joven empieza a abandonar las actividades que habitualmente realizaban, ¿cierto? Que si estaba en clase de fútbol, entonces las clasecitas de fútbol, las clasecitas del arte, empieza a tener una desmotivación generalizada por todas las actividades en las que participa, ¿sí? Y una actitud más contestataria frente a las figuras de autoridad. También se podría hablar, cuando el caso está muy avanzado, incluso de cambios a nivel físico, hasta deterioro físico. ¿Sí? Ya jóvenes que tenían un mejor semblante, ya uno los ve con deterioro en sus rasgos faciales y corporales, llegan hasta ese punto. Bueno, en el colegio en algún momento han detectado la presencia de algún alumno que de pronto venda estupefacientes, drogas. Pues yo te puedo hablar de lo que he vivido acá durante los 6 meses que llevo. Durante ese tiempo no hemos tenido casos de estudiantes que sean como expendedores o que la comercialicen al interior de la institución. Lo que sí tenemos es el muchacho que consume, ya sea que llegue acá al colegio bajo los efectos o que de pronto en algún momento, en alguna actividad, puede realizarlo en la institución, ¿cierto? Sí. Pero tener acá pues como el que se vende, no, pues que a mí me haya tocado. En los colegios generalmente cuando hay mucho consumo o eso se está propagando, puede haber uno de los chicos que tiene un vínculo con redes de afuera y que se presta para ese tipo de actividades, ¿sí? Eso es conocido por las personas. Pero acá pues en la institución no, en el tiempo que llevo no he conocido muchachos. ¿Cómo manejan el problema de venta y de consumo dentro del colegio y las problemáticas relacionadas al consumo? Bueno, la venta, como te dije, no hemos tenido todavía como ese caso en este año, a lo largo de este año. Ya lo que es el consumo, ¿qué se realiza? Cuando se detecta, o sea, que el docente lo detecta, que la coordinadora lo detecta, quien lo haga, entonces remite el joven al área de orientación escolar. En el área de orientación se hace la atención, se escucha al joven en profundidad, se trata pues de establecer como toda esa confianza, ¿sí? Se cita, el protocolo incluye citación a padres de familia para que ellos también den su punto de vista frente a la situación, y si no conocen la situación hay que nombrárselas para empezar a activar. Bueno, sigamos después de la interrupción. Entonces, ya arrancaste más. Sí. Entonces, cuando el joven se le detecta Sí. el consumo de sustancias psicoactivas, es llevado, pues, remitido al área de orientación escolar. En el área de orientación escolar se indaga la situación en primer lugar con el joven, se establece esa confianza para que él pueda narrar desde cuándo lo hace, qué tipo de sustancia es, qué tipo de consumo es, y para que él sepa que en la institución estamos prestos a colaborarle en ese proceso. Luego se cita pues a los acudientes, al padre, a la madre de familia, porque ellos tienen todo el derecho pues, a conocer la situación, ¿sí? Si ellos ya la conocen, para conocer su percepción sobre la situación, y si no la conocen, de todas maneras hay que informarlos, porque ellos son parte fundamental en el proceso y en la activación de los factores de riesgo, factores protectores y la mitigación de los factores de riesgo. Pues ya cuando se atiende a la familia, el protocolo es sensibilizar al joven para que acceda a una terapia frente al consumo de sustancias. Se hace la revisión a la EPS o al sistema pues, de salud. Y después de que se remita el joven y que se le haga la primera atención, se le realiza seguimiento. Si está yendo a las citas, si es un proceso ambulatorio, entonces constantemente se le pregunta, se le indaga de cómo va en el proceso, se ha venido avanzando. Y si el proceso no es ambulatorio, sino de hospitalización, ¿sí? Está ya interno en la comunidad terapéutica, entonces se le facilitan talleres académicos para que allá en la comunidad terapéutica continúe su proceso de bachillerato, y cuando termine el proceso terapéutico ya de hospitalización pueda regresar al colegio y dar continuidad al grado escolar en el que está ubicado. Okay. Entonces, también me gustaría saber cuáles son los programas de prevención al consumo que hacen aquí en la institución. Bueno, se puede realizar con proyectos transversales internos de la institución, pero también
con trabajo interinstitucional, es decir, gestiones que realiza la institución educativa con otras instituciones de apoyo. Si vamos a hablar de los proyectos que internamente tenemos, hay un proyecto que se llama Proyecto de Vida, y dentro de ese proyecto de vida tenemos una línea que se llama Prevención de Riesgos Psicosociales. Cuando nosotros identificamos en algún grupo, ¿sí?, problemáticas de consumo de sustancias, entonces realizamos talleres reflexivos, talleres formativos frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Seguimos. Bueno, ya en lo que respecta al trabajo interinstitucional, la institución gestiona con otras instituciones de afuera, por ejemplo con el hospital más cercano. Ellos nos realizan también talleres formativos con los grupos que presentan en mayor medida esta problemática. De parte de las secretarías de acá, de la alcaldía de Itagüí, también cuando ellos tienen un programa que le apunta a la prevención de sustancias psicoactivas, nosotros hacemos la alianza. Entonces, podríamos decir que actualmente contamos con 3 instituciones que externamente vienen y nos hacen esos apoyos, siempre de carácter formativo, ¿sí?, de sensibilización, de formación, con los chicos de sexto a 11 o de la nocturna y la dominical que más lo necesitan, e internamente a través del proyecto de vida. Incluso también pues me pareció ver algunos policías que también pues, están aquí, de pronto también les colaboran con ese proceso de prevención. En ocasiones la Policía Nacional hace oferta no solo a esta institución, sino en términos generales a las instituciones públicas, y van y sensibilizan también a los estudiantes del bachillerato frente a la prevención. Y no solo frente a la prevención, sino también todas las implicaciones que tiene el porte de la sustancia, porque de acuerdo al nuevo Código de Convivencia, el portar las sustancias psicoactivas tiene unas implicaciones monetarias, y si la persona que tiene la sustancia es un menor de edad, es el padre de familia quien viene a asumir ese comparendo o esa multa pues, económica. Está bien. Entonces, ahora mencionabas los muchachos que los más pequeños no tienen como de ser tan consumidores, pues aunque pues, las estadísticas dicen de que cada vez es menor el rango, ¿cierto?, de edad. Entonces, en el rango de edad detectado aquí, más o menos, ¿desde qué edad ustedes han detectado que empieza el consumo? Desde sexto de bachillerato, o sea, desde 11, 12 años. ¿Sí? Ellos ingresan al bachillerato y también es como muy propio de esa querer experimentar y de pronto sentirse grandes, dejarse influenciar por los pares. Entonces en sexto uno empieza a percibir la experimentación. Y si el niño pues empieza a vincularse con otros jóvenes, con otros pares de alto riesgo, puede llegar incluso a un consumo más habitual. Listo, ya con eso terminamos la entrevista. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, disculpa las interrupciones que se aparecieron en el video y bueno, entonces no, muchas gracias. A vos.